Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía. Nos seguimos acercando al verano, no se disipa en absoluto la incertidumbre sobre cómo le irán estos próximos meses al turismo y a la aviación en España, y lo que a estas alturas resulta evidente es que el tema de las vacunas va a ser el principal condicionante, y no solo porque pueda permitir que más turistas tengan la opción de viajar a otros países en esta temporada alta, sino también porque es la mejor garantía de que las operaciones aéreas puedan desarrollarse sin problemas. Les hablaba, si lo recuerdan, la semana pasada sobre ese llamamiento de hace algunas semanas del COPAC, el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, pidiendo que los pilotos y los tripulantes de cabina sean considerados prioritarios en el proceso de vacunación, y sobre el silencio al respecto de las autoridades españolas. Pues bien, a ese mismo llamamiento del COPAC se han sumado las principales organizaciones profesionales del sector, con un manifiesto conjunto solicitando al Gobierno de España la vacunación urgente frente a la COVID-19 de las tripulaciones. Un manifiesto en el que están, entre otras organizaciones, sindicatos como USO, SEPLA o USCA, asociaciones como APROCTA, la AEP o la Asociación Española de TCPs, el COPAC, por supuesto, y también, entre otras, insisto, la Asociación Española de Medicina Aeroespacial. Y no está en ese manifiesto, aunque comparte lo más importante de su contenido, la Asociación de Líneas Aéreas, la patronal de compañías españolas, que también avisó de que la campaña de verano está en riesgo ante la falta de un plan de vacunación para las tripulaciones, por la posibilidad de que muchos pilotos y tripulantes puedan verse impedidos para volar, lo que ocasionaría, dice la asociación, cancelaciones en un momento especialmente decisivo para la recuperación del turismo. Son esos dos comunicados, sin duda, algunas de las noticias destacadas de esta semana pasada, al igual que esta otra. Presentes 102 más 244 votos emitidos telemáticamente, sí 41 más 178 votos emitidos telemáticamente, no 61 más 60 votos emitidos telemáticamente, abstención 6 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. Es el sonido de la presidenta del Congreso de los Diputados, de Meritxell Batet, comunicando el resultado de la votación del dictamen de la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022, el vuelo 5022 de Spanair. El dictamen salió adelante con una holgada mayoría parlamentaria, aunque con los votos en contra del PSOE y la abstención del PNV. Se trata de un texto histórico en todo caso y de una especial relevancia para el sector, ya que en él se habla de fallos del sistema en esta tragedia que dejó 154 víctimas mortales hace casi 13 años. Se reconocen, por tanto, responsabilidades políticas, empezando por la ministra de Fomento de la época, la socialista Magdalena Álvarez. Se señala a Boeing por su falta de colaboración y se establece, entre otras cosas, una serie de recomendaciones, entre las que destaca la creación de un órgano multimodal de investigación y prevención de accidentes al estilo de la NTSB de Estados Unidos. El PSOE, por tanto, se quedó solo en esta votación, que supone sin duda la mayor victoria en estos casi 13 años de la Asociación de Afectados del vuelo JK 5022, que preside Pilar Vera. La asociación durante más de 12 años ha estado denunciando sistemáticamente los fallos en la aviación civil española. Este dictamen viene a demostrar que no estábamos locos, que teníamos razón, y viene a refrendar todas cuantas denuncias habíamos hecho. Cuando empezaba el debate no había ni un solo ministro en el Banco Azul. Esa ausencia es bastante significativa. Esperemos que eso no sea el presagio de qué es lo que piensan hacer con el dictamen. Esperemos que no pasen otra vez 12 años para obligarles a que lleven este dictamen a cabo, pero desde luego es significativa esa ausencia. Y hoy en Aerovía abordamos un tema de gran importancia para la aviación de la Unión Europea, una iniciativa que lleva más de 2 décadas en discusión y que se sigue concretando poco a poco. Vamos a hablar del cielo único europeo y de lo que puede pasar en la próxima reunión de los ministros de Transportes de la Unión Europea, en un momento en el que las aerolíneas piden con fuerza que se avance decididamente en esta agenda. Y para ello vamos a charlar con uno de los mayores expertos que hay en España sobre este proyecto comunitario, y además, en el tramo final de este capítulo, vuelve La Frontera Infinita, nuestra sección dedicada a la actualidad espacial, con nuestro experto Juan Pons, que nos trae un par de temas que se nos quedaron pendientes la semana pasada, y también los sonidos de un protagonista de altura. Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este 44º capítulo de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. Conoce el mundo del transporte aéreo de la mano de sus profesionales.
Escuchas Aerovía. Vamos ya con un tema que no está estrictamente relacionado con la pandemia, pero que tiene una importancia significativa para el futuro de la aviación en Europa. Este próximo 3 de junio está prevista una nueva reunión del Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía de la Unión Europea, un encuentro de los ministros de transportes de los países de la Unión, para el que todavía no conocemos la agenda prevista, pero donde las compañías aéreas están presionando para que se tomen decisiones acerca del futuro del cielo único europeo, un proyecto que lleva ya casi 20 años sobre la mesa de los países del viejo continente y que en opinión de la IATA, la Asociación Internacional de Compañías Aéreas, de Aerolíneas, se encuentra en un momento crítico, así que vamos a charlar sobre este asunto que, como les decía, es de vital importancia para el futuro de la aviación en Europa, con alguien que conoce muy bien todo lo que tiene que ver con el cielo único europeo. Su nombre es Alfonso Guerrero y es el secretario internacional de USCA, de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, además de vicepresidente de ATC-EUC, que es la coordinadora de sindicatos europeos de controladores aéreos, y le saludamos ya. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal, Miquel? Encantado de saludarte, Alfonso. Dice la IATA en este comunicado, que creo que pasó un poco desapercibido el mes pasado, obviamente están pasando muchas cosas, ¿no?, en el sector, pero hablaba la IATA de que es ahora o nunca para el cielo único europeo, y decían las compañías aéreas que es el momento de que los ministros de transportes decidan reiniciar o resetear este proyecto. ¿Por qué crees que están tomando esta medida de presión a estas alturas de la película? Bueno, lo que hay que entender primero, digamos, y muy resumido, de una manera muy resumida, cómo surge la iniciativa de Cielo Único Europeo y en qué punto estamos, ¿no? Para entender por qué la IATA, digamos, interviene ahora precisamente para hacer una declaración de ese tipo, ¿no? Uh-huh. La iniciativa del Cielo Único Europeo surgió, bueno, la idea por lo menos a partir del año 1999-2000, debido a las, bueno, grandes demoras que en aquel momento había en navegación aérea en Europa, ¿no? Pues bien, a raíz de una serie de estudios que se hicieron, bueno, en el año 2004 hubo una primera propuesta legislativa aprobada que fue la que realmente inició la gestación o la creación del Cielo Único Europeo, ¿no? Posteriormente a esa hubo una segunda iniciativa que se llamó SES2, le llaman SES porque es Single European Sky, uh-huh. ¿Vale? La iniciativa, realmente nadie le llama CUE, le llaman todo el mundo SES. Hubo una iniciativa que es SES2, que básicamente es un paquete regulatorio, estamos hablando de regulaciones. Y ahora ha habido una propuesta de la Comisión Europea y el nombre que le han dado, o el número, el código que le han dado es SES2 Plus, ¿no? Y ahora le han dado SES2 Plus precisamente porque, claro, SES3 sería como un poquito, bueno, estamos ya por el tercero y no estamos consiguiendo nada, ¿no? Vamos a ver SES2 Plus para que parezca que es como una versión 2.1, ¿no? Bueno, pues bien, estamos justamente en ese punto, ¿no? Y cuando hay una regulación que propone la Comisión Europea, tiene que ser aprobada por dos entes. Uno es el Parlamento Europeo y otro el Consejo Europeo. El Consejo Europeo lo representan los Estados. Y ese es en ese punto en el que estamos precisamente, ¿no? En el cual el Consejo Europeo, que es el más difícil, digamos, para la Comisión Europea a la hora de negociar este tipo de regulaciones, pues tiene que tomar decisiones al respecto de, bueno, qué parte del borrador se aprueba, qué modificaciones se introducen y al final, pues bueno, a qué tipo de acuerdos se llega en esta tríada de Comisión Europea, Parlamento y Consejo que permita sacar adelante la modificación de la iniciativa del Cielo Único de allá por el año 2004. Claro, que esto, para que los oyentes que no estén muy pegados a lo que es la idea y a lo que es esta iniciativa del Cielo Único Europeo, data de los tiempos, lo estabas diciendo, Alfonso, casi del gobierno de Aznar, ¿no? De Loyola de Palacio cuando era comisaria, que de hecho fue una de las grandes impulsoras a nivel europeo de esta iniciativa. Te pregunto, ¿por qué crees que en 20 años esto no se ha podido llevar a término? Bueno, realmente, a ver, yo creo que en esto del Cielo Único hay que pensar que no estamos hablando de blanco y negro, ¿no? No hay una situación en la cual no tenemos nada y una situación en la cual el Cielo Único Europeo está absolutamente construido y delimitado y sellado, ¿no? Sellado con el sello de Approved, ¿no? Ya esto está hecho. No, es un proceso, digamos, de construcción que requiere tiempo, ¿no? Y además también ocurre una cosa, realmente no hay una visión final al respecto de qué es exactamente el Cielo Único Europeo, ¿no? O sea, es verdad que cuando se propuso inicialmente la idea, por decir exactamente qué es lo que se pretende es mejorar la eficiencia de la gestión del tránsito aéreo, ¿no? Y los servicios de navegación aérea, ¿no? Estamos hablando sobre todo de eficiencia, ¿no? ¿Y cómo se pretende esto? Mediante la reducción de la fragmentación. El problema que identificaron en un primer momento es que teníamos 28 o 30 países en la Unión Europea, cada uno con su sistema. Sí. Y esta fragmentación en la provisión del servicio generaba problemas, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues vamos a mejorar la eficiencia de la gestión
digamos, defragmentando ese espacio aéreo europeo y gestionándolo de manera más o menos única, ¿no? De ahí el nombre de cielo, por navegación aérea, único porque lo queremos gestionar de manera como si fuese uno solo, y europeo porque el ámbito es europeo, ¿no? Y entonces, bueno, pues se propusieron una serie de objetivos, ¿no? Pues que es aumentar la seguridad, la capacidad del sistema, mejorar el coste de eficiencia, es decir, que el coste sea menor y que el impacto sobre el medio ambiente sea menor, ¿no? Entonces, a lo largo de estos años, digamos, se han ido proponiendo una serie de modificaciones que efectivamente se han llevado a término. O sea, podemos entrar un poquito así, muy por encima, de qué es exactamente el cielo único europeo. Porque yo se habla mucho del cielo único europeo, pero realmente cuando preguntas un poco, bueno, ¿y qué es eso? O sea, ¿qué cosas se han hecho? Muy poca gente realmente Sí. bueno, muy poca gente no, perdón. Digamos, solamente los que están metidos en el tema. Pero definir, pocos, ¿no? En porcentaje, digo. O sea, y estoy seguro de que muchos pilotos de los que nos escuchan cada semana, pues habrán oído seguramente hablar de lo que es el cielo único europeo, pero seguramente no tienen muy claro realmente esto, en qué les va a repercutir si se acaba convirtiendo en una realidad en todo el continente, digamos, en qué puede cambiar su operación, digamos, ¿no? Claro, efectivamente, hay una serie de cambios que se han llevado a cabo. Es verdad que, digamos, digamos, para el piloto medio digamos, no es algo que perciba de una manera muy clara, porque de alguna manera, por ejemplo, si hay una modificación del espacio aéreo o hay un incremento de la capacidad de un sector, no es una cosa que un piloto sea consciente, ¿no?, de que realmente es así. Pero efectivamente sí se han llevado a cabo modificaciones de todo tipo. Y que indudablemente algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas han redundado en una mejora de la eficiencia, ¿no? Por irme, digamos, a iniciativas muy generales que incluye el tema del cielo único europeo, por ejemplo, se creó el programa SESAR, que es el programa que, digamos, unifica todos los programas de investigación y desarrollo en el campo ATM, en el campo de gestión de tránsito aéreo, para que esa investigación y desarrollo de nuevos sistemas se lleve a cabo de manera coordinada, que no Francia lleve el suyo, Alemania el suyo, España el suyo, no, vamos a hacerlo de manera coordinada. Y la Comisión Europea al final decide de todas esas investigaciones que se han llevado a cabo cuáles están suficientemente maduras y cuáles, desde el punto de vista de coste-eficiencia, puede ser interesante pues implementar, ¿no? Otra iniciativa, por ejemplo, bueno, pues a EASA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, se le han dado competencias en temas de aeródromo, gestión de tránsito aéreo y servicio de navegación aérea. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la licencia del controlador, la licencia el carné de controlador, la licencia de controlador que nos permite a nosotros prestar servicios dentro de un proveedor de navegación aérea como controlador aéreo, sí, esa realmente está regulada por la EASA, de manera que esa regulación es única en toda Europa. Es decir, que la licencia que tiene un francés es la misma, entre comillas, digamos, que tiene un español, ¿vale? No hay requisitos distintos para poder obtenerla, ¿no? Eso en el campo de la EASA. Luego hay un organismo que se llama el PRB, que es el Performance Review Body, que es el organismo, digamos, de regulación económica, que nos impone una serie de objetivos a los proveedores. Y luego está el Network Manager, que es el gestor de red, Eurocontrol, todo el mundo habrá oído hablar de Eurocontrol, que tiene una serie de funciones asignadas. Es decir, desde el año 2004 hasta el año 2021, digamos, el panorama de la navegación en Europa ha cambiado mucho, ¿vale? Ha cambiado mucho y, de hecho, los datos confirman que efectivamente ha habido una mejora de la eficiencia. Pero es verdad que no todas las iniciativas de cielo único europeo han supuesto una mejora de la eficiencia. Algunas incluso se han caído ya de la propuesta inicial, ¿no? Por ejemplo, los bloques funcionales de espacio aéreo, que fue una cosa que se propuso en SES2 en el año 2008, bueno, pues en la propuesta SES2 Plus se caen definitivamente, ¿no? Los bloques funcionales de espacio aéreo lo que intentaba era que los proveedores de distintos países cooperasen entre sí mediante una serie de consorcios, vamos a llamarlos supranacionales, ¿no? Que España estaba pegado a Portugal, si no me equivoco, ¿verdad? Exacto, España, digamos, estaba en nuestros FABs, les llamaban, España con Portugal, ¿no? Era uno de los pequeños, porque realmente, por ejemplo, Reino Unido estaba con Irlanda, y luego el más fuerte era el centro europeo, que eran Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Suiza, todos estos estaban en uno, ¿no? Luego uno de los países nórdicos, pero bueno, seguirá funcionando como una cuestión de ente de coordinación, pero no como una entidad, digamos, de relevancia. Claro. Aquí me imagino, Alfonso, el espejo al que, digamos, Europa se está mirando, no sé, corrígeme si me equivoco, pero puede ser un poco Estados Unidos, ¿no? Cuando se habla de aumentar capacidad, reducir emisiones, reducir costes también, ¿no? Entre los distintos proveedores de servicios de navegación aérea que hay por toda la Unión Europea. Y el ejemplo es que, bueno, en Estados Unidos obviamente no hay, por ejemplo, un centro de control para cada estado, sino que muchas veces desde un centro de control se controla un espacio aéreo mucho más grande, ¿no? Y abarca mucho más de un solo estado. Y eso se supone beneficios intrínsecos, ¿no?, para la operación aérea. No sé si estás de acuerdo en que es un poco el espejo al que se está tratando de mirar Europa desde que se puso en marcha este proyecto. Sí, una de las cosas que se hace, de hecho, es un estudio que se publica cada año, 2 años, es una comparación entre la prestación de servicio en Estados Unidos y la prestación de servicio en Europa, ¿no? Y de hecho se elaboran una serie de ratios que intentan comparar
Estados Unidos con Europa. Bien, es verdad que yo primero vaya por delante que no estoy de acuerdo con la utilización de muchos de estos ratios, puesto que no son comparables, ¿no? Pero hay un elemento realmente diferenciador entre Europa y Estados Unidos, bueno, aparte de otros muchos, pero bueno, digamos en este caso lo que sucede es que Estados Unidos tiene un único proveedor de servicios, que es la FAA, y en cambio Europa tiene muchos proveedores de servicios, ¿no? ¿Es que esto puede introducir ineficiencias? Pues probablemente sí, que efectivamente es así, que introduzca ineficiencias en el sistema, ¿no? También es verdad que, claro, para solucionar eso, bueno, la solución sería bastante fácil, ¿no? Crear un proveedor único de servicios de navegación aérea para toda Europa, que se llamase X, European, por ejemplo, Air Traffic Services o algo así, y efectivamente, bueno, pues que se gestione todo el espacio aéreo desde un único, digamos, ente supranacional, internacional o europeo, de ámbito europeo. Bueno, se podría hacer, ¿no? Pero esto no se hace, ¿no? Bueno, Al no hacerlo ahí, perdón, Alfonso, es que me imagino que el pero que vendría después es grande, ¿no? Porque habría que, pues me imagino, armonizar desde cuestiones laborales, ¿no? Salariales, por ejemplo, tema de cobros de tasas, ¿no? Porque al final es muy complejo. Digamos que cada país supongo que quiere tener su trocito de soberanía en el espacio aéreo civil, en este caso, y por supuesto el militar también, porque también hay un tema de seguridad nacional que está atado, ¿no? A eso. O sea que me imagino que en realidad es muy complejo el poder avanzar en esa idea, cuando ya tratas un poco de ver qué traslada esto a la realidad, me imagino que es un camino lleno de obstáculos, ¿no? Sí, no, efectivamente es así. Está claro que bueno, yo creo que se percibe una cierta resistencia por parte de los estados presidentes a ceder, digamos, su capacidad de decisión en torno a un elemento o un sector estratégico como es este, pero digamos desde el punto de vista laboral, por ejemplo, de armonización, no hay tanto problema, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, en tema de sistemas tecnológicos llevaría probablemente unos años, pero ya están interoperando en realidad los sistemas, ¿no? Sí. O sea, realmente no es así. Claro, la vía que ha tomado la Comisión Europea, que al fin y al cabo es la que propone todo este tipo de modificaciones o todo este tipo de iniciativas, es una vía que, bueno, intentar conseguir la integración, pero ya que no puedo conseguirla por los temas que sea, lo voy a intentar. Lo que voy a hacer es intentar mejorar la eficiencia por la vía de la liberalización y la privatización, ¿no? Privatización no realmente, liberalización. Es decir, digamos que actualmente la provisión de servicios, sobre todo en la parte de ruta de aproximación, se realiza en régimen de monopolio. Hay un proveedor designado en cada país, que es el que se encarga de proveer el servicio de ruta y de aproximación. Entonces, lo que intenta la Comisión Europea es básicamente liberalizar e intentar, digamos, romper estos monopolios, e intentar que la prestación de servicio se haga, bueno, pues en régimen de concesión por parte de los países por un determinado número de años a empresas privadas. Esto lo están haciendo con las torres y están intentando desintegrar, yo le llamo desintegración vertical, es decir, digamos, el servicio de lo que prestan los proveedores va desde abajo, digamos, hasta arriba, vamos a llamarlo arriba, ¿no? Y lo que es la parte de control, los controladores, y vamos bajando, vamos el servicio CNS, que es comunicación, navegación y vigilancia, es decir, todo el tema de radares, radioayuda, este tipo de cosas. Tenemos el tema de meteorología, información aeronáutica y una serie de capas, ¿no? Lo que está intentando precisamente en la Comisión Europea es romper estas capas y liberalizarlas, ¿no? De manera que cada una de estas CNS, por ejemplo, que es comunicación, navegación y vigilancia, pues que el proveedor tenga que. De hecho, en la iniciativa de SES2 en el año 2008, inicialmente se proponía que los proveedores estaban obligados a licitar este servicio, ¿vale? Ahora no, ahora simplemente se aconseja, pero no se obliga. Y entonces lo que intenta es hacer esa desintegración vertical, ¿no? Con la idea de que quizá liberalizando se pueda aumentar la eficiencia, ¿no? En realidad lo que está sucediendo es que lo que nos estamos yendo es una mayor fragmentación del sistema. Es decir, queríamos precisamente trabajar de una manera unificada y nos miramos en Estados Unidos como modelo, pero Estados Unidos no tiene ninguna liberalización. Es un ente único el que provee el servicio, ¿no? Y esa economía de escala y ese factor, digamos, de armonización que precisamente provee o permite el tamaño en este caso, no lo vamos a poder tener aquí porque vamos a tener, está por ver, ¿no? Pero bueno, sí. Podemos llegar a tener múltiples empresas, ¿vale? Digamos, que prestan el servicio, tanto verticalmente en el sentido que pueden prestar un servicio en particular, como que presten servicio en una zona más amplia que lo que es el espacio aéreo de un solo país. Que eso es, en fin, como tú dices, ¿no? Estaría por ver porque no se ha hecho en el pasado y de hecho había un poco la sospecha de que tal vez con el presidente Donald Trump en Estados Unidos se iba a tratar de liberalizar también el control aéreo, que es algo que las compañías, en este caso Airlines for America, lleva años pidiéndole a la administración, pero no se hizo, con lo cual si Estados Unidos en esos 4 años no lo ha hecho,
sería, no sé si coincides conmigo en que sería raro que Europa diera ese primer paso, ¿no? Claro, efectivamente. De hecho, si tú haces un repaso realmente, pero no solamente en Europa, sino en el mundo entero, respecto a proveedores de navegación aérea, te das cuenta de que prácticamente en su totalidad son todo entes públicos, ¿no? No se quiere privatizar por los problemas o liberalizar por los problemas que esto genera, ¿no? Porque al final efectivamente genera problemas, ¿no? De hecho, leí hace poco precisamente que creo que el Reino Unido quiere volver a nacionalizar las vías, los ferrocarriles, ¿no? Británicos, porque al final no voy a entrar mucho, digamos, en lo que pueda ser la diferencia entre la prestación de un servicio público o la prestación de servicio público mediante un ente privado. Es un debate amplio, claro, sí. Amplio, efectivamente, pero sí que es verdad que de alguna manera el hecho de tener una única entidad que digamos que por ese te permite, por ejemplo, que la gestión del espacio aéreo sea mucho más homogénea, ¿vale? No tienes, digamos, o en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos algunas torres en manos de entidades privadas, pues bueno, te das cuenta de que a lo mejor ellos tienen sus objetivos y nosotros como aproximadores tenemos los nuestros y a veces hay determinado tipo de, digamos, diferencia de opinión al respecto si, por ejemplo, tiene prioridad un tráfico que sale, un tráfico que entra. ¿Por qué? Porque, claro, a nosotros nos interesa que entre y a ellos les interesa que salga cuanto antes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas al final puede generar problemas que al final repercuten en la eficiencia de la red, ¿no? Entonces, como eso, bueno, se podrían dar muchos ejemplos. No quiero extenderme en esto, ¿vale? Pero digamos que en el caso no hay nadie realmente que lo haya hecho porque sería básicamente un experimento. Yo creo en esto Europa está haciendo un experimento en aras a buscar una mayor eficiencia, que hay otros mecanismos que nos podemos llegar a quemar los dedos. De hecho, ya lo hemos hecho, ¿no? Precisamente con el tema de la regulación económica, por ser monopolios precisamente, en el ámbito europeo se obliga a los proveedores a tener unos objetivos y cumplir con estos objetivos, ¿no? Objetivos de prestación de servicio, objetivos económicos, de manera que en caso de que no se cumpla puede haber ciertas penalizaciones, con lo cual no es que el proveedor pueda cobrar lo que quiere y gastar lo que quiera, sino que está obligado, digamos, o está limitado en cuanto a el coste de su servicio, ¿no? Esa es la manera en que se puede conseguir, de hecho es una regulación que se aplica en muchos sectores, el intentar limitar, vamos a llamarlo así, lo que se puede cobrar cuando se presta servicio en régimen de monopolio. O sea, existen otros mecanismos que no pasan precisamente por la liberalización o la privatización para ello. De hecho, y es solo un comentario, en Europa prácticamente los proveedores más caros son los más privatizados. Italia, por ejemplo, está privatizando un 49%, el proveedor que se llama ENAV, sí. NATS en Reino Unido en más de un 50%, bien es verdad que las compañías aéreas tienen menos de un 50%, parte está en poder de los empleados, ¿vale? Suiza también estaba más o menos, y son los más caros prácticamente. No necesariamente el hecho de que tú tengas un proveedor privado significa que el servicio sea más económico, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que repartir una serie de dividendos y lo podemos ver, o sea, se pueden ver múltiples ejemplos incluso en el sector aeroportuario. Viendo un poco todo lo que hay alrededor del cielo único europeo, uno yo creo que tiene más claro por qué lleva esto 20 años sobre la mesa y todavía se le está dando forma, ¿no? Porque es algo muy complejo, pero hemos hablado de obstáculos que yo creo que saltan a la vista, pero me gustaría preguntarte, Alfonso, por resistencias, ¿no? Y de hecho, la IATA en su comunicado no menciona, es lo suficientemente elegante, entre comillas, que no dice quién es, pero habla de que hay países clave que no están haciendo lo que deberían para que esto se convierta en una realidad. No sé si tú nos puedes dar alguna pista de hacia dónde puede ir ese comentario. Sí, bueno, a ver, realmente es complicado a veces saber realmente porque un país puede tener una postura respecto a un determinado, vamos a llamarlo, artículo o precepto del articulado de las propuestas legislativas, sin embargo, una idea diferente sobre otro, ¿no? O sea, con lo cual, conocer, no creo que haya, digamos, oposición absoluta o nula oposición, no son dos posiciones en las cuales uno se opone absolutamente y en otra, digamos, lo acepta por completo, sino que puede haber cosas que gusten o no gusten, ¿no? En el caso quizá de los países europeos, sobre todo los centroeuropeos, quizá son los que más fuerza o por lo menos opiniones más claras expresan al respecto de este tema. El temor que existe, digamos, es que particularmente en SES 2 Plus, ¿vale? En esta propuesta se transfiere muchísimo poder, digamos, se cede mucho poder a la Comisión Europea, ¿no? La Comisión Europea está básicamente queriendo que se le ceda todo el poder de decisión o casi todo el poder de decisión en aspectos clave, ¿no? Y claro, los estados, al fin y al cabo, lo que argumentan es: yo estoy obligado a prestar el servicio en cualquier caso, pero la regulación y la capacidad de decisión la tiene la Comisión Europea.
Eso tampoco puede ser, ¿no? Pérdida de soberanía, ¿no? Que lo vemos en otros muchos ámbitos, por cierto. De hecho, estoy pensando ahora, por ejemplo, política monetaria, ¿no? Cuando tuvimos la crisis del euro, pues que los países al final tampoco tenían la capacidad de decidir como antes del euro, por ejemplo, ¿no? O sea que siempre son temas muy, muy complejos, ¿no? Sí, no, efectivamente, pero sobre todo en este caso lo que tenemos nos encontramos con una Comisión Europea que quiere, por poner un ejemplo, es como si yo me tengo que encargar de mantener digamos, las carreteras, pero tengo que hacerlo en función de los objetivos económicos y de no solo económicos, ¿no? En todos los sentidos que me imponga la Comisión Europea, ¿no? Si yo, por lo que quiera que sea, no puedo llevarlo a cabo o me supone un problema grave, no tengo capacidad de decisión a este respecto y ese sector es clave para mí, ¿no? O sea, yo no puedo, digamos, sabotear. Entendeme cuando digo sabotear, ¿no? No puedo sabotear la prestación de un servicio básico para el país, porque es básico en cualquier país la prestación de este servicio, en base a una serie de, a veces, circunstancias o cuestionamientos o situaciones políticas en las que no quiero verme involucrado, ¿no? Claro. Y eso en términos generales, ¿no? Luego, ya digo que se pueden entrar en mucho más, pero digamos en términos generales yo quiero tener la capacidad de decisión sobre un tema que además, o sea, por por acuerdo internacional, la prestación de servicio navegacional la tiene que hacer el Estado, está obligado a hacerlo el Estado, ¿no? Si lo tiene que hacer el Estado obligado, pero las condiciones se las imponen desde fuera, pues hombre, ahí hay, digamos, un conflicto de intereses importante. No quisiera que juguemos a ser adivinos, pero sí me encantaría que te mojases, Alfonso, pero te pregunto, ¿qué crees que puede pasar en esa reunión de junio si finalmente se toca este tema? ¿O qué es lo que esperas que pueda pasar, por ejemplo, de aquí a final de año, si vamos a ver novedades importantes en este tema? Y eso por un lado, y lo segundo es, me imagino que en las conversaciones que tengáis con Enaire, en este caso el proveedor de servicios de navegación aérea nacional en España, público, si tenéis clara cuál es un poco la postura de Enaire sobre este proyecto, si ha variado, por ejemplo, en los últimos años con el nuevo gobierno, o si se está dando una cierta continuidad desde esa empresa. Bueno, realmente, vamos a ver, en lo que es el tema de SES2 Plus, en lo que es regulación europea, Enaire efectivamente puede tener a lo mejor una cierta opinión, pero bueno, en realidad la posición de España como Estado la tiene que definir el Ministerio de Transportes, ¿no? Y probablemente mucho más la Dirección General de Aviación Civil, bueno, mucho más, ¿no? Dentro del Ministerio de Transportes, la Dirección General de Aviación Civil, ¿no? Sí. El problema que tiene Enaire, y yo creo que tienen un poquito todos los países, es que todos los proveedores, es que se están encontrando con una exigencia cada vez mayor de prestar los servicios de una determinada manera, en un determinado contexto, y ellos ven que eso no les está ayudando a ser más eficientes, ¿no? Por poner un ejemplo, cada vez hay más regulación y más requisitos a los proveedores que tienen que cumplir, lo cual les supone el tener que construir unidades dentro del proveedor, ¿vale? Estoy hablando de grandes unidades exclusivamente para poder cumplir con la regulación, básicamente en lo que es por rellenar formularios, mandar información, etcétera, etcétera, sin que el proveedor pueda percibir que esa regulación le supone una ayuda a la hora de mejorar la eficiencia y la prestación del servicio. Es decir, nos estamos burocratizando, ¿no? Respecto a qué puede pasar con SES2 Plus, pero lo que probablemente sucederá, voy a decir casi seguro, pero bueno, lo que probablemente sucederá es que habrá una negociación en la cual los estados no querrán perder la capacidad de decisión que les queda ahora mismo al respecto de determinados aspectos clave, ¿no? Por ejemplo, una de las propuestas que hay en SES2 Plus es que la Comisión Europea podrá imponer los objetivos económicos a los países, lo cual es decir que no tiene que contar con ellos, solamente los consultaría, pero no tendría que pasar, digamos, por el filtro de decisión que suponen los estados a la hora de imponer objetivos económicos, ¿no? Eso probablemente los estados difícilmente lo aceptarán, ¿no? O, por ejemplo, que se puedan liberalizar, que el Estado esté obligado a permitir al operador aeroportuario elegir el proveedor de servicios, ¿no? Hay países como Francia que dudo que permitan esto, ¿no? Es decir, existe una serie, me estoy centrando en esto, pero hay otros aspectos, ¿no? Que son un poquito más técnicamente complicados, como son, por ejemplo, la asignación del PRB, que es el regulador económico, en la EASA, que es una agencia de seguridad, no tiene nada que ver. O sea, meter al PRB, que es un regulador económico en la EASA, no tiene ningún sentido, ¿no? Y también hay muchos más aspectos que esto. Entonces yo creo que va a haber una cierta negociación en la cual al final la Comisión Europea conseguirá algunas de las cositas que quiere, los estados sentirán también que se han opuesto a aquellas cosas que son fundamentales para ellos y probablemente, pues si no final de año, pues a lo mejor principios del año que viene o mediados del año que viene tengamos una nueva regulación a este respecto. ¿Que supondrá un impulso para el cielo único europeo? A ver, yo creo que el cielo único europeo se construye sobre otros parámetros, ¿no? Y los parámetros son sobre todo, claro, yo estoy en la operación, ¿no? Y considero que donde hay que centrarse es realmente en la eficiencia de la operación. La Comisión Europea se está centrando mucho más en el entorno de negocio,
en aspectos, digamos, para nosotros laterales, pero no realmente en el fondo, que es la operación. O sea que no sé si compartes que ahora o nunca, que es lo que plantea un poco la IATA, y en realidad la respuesta sería, bueno, ahora pero no tan rápido, ¿no? Claro, realmente hay que darse cuenta que al final el cielo único europeo, una regulación no puede imponer un cielo único por más que quiera, ¿no? Lo que se están haciendo es, digamos, haciendo propuestas que se opina o se piensa que de alguna manera pueden suponer una mejora en la eficiencia. Por ejemplo, una de las propuestas que se hace es la creación de los proveedores de servicios de datos. Es decir, y lo intento resumir de una manera muy rápida y sencilla, lo que quieren es que todo el tratamiento de los datos radar, la señal radar que llega, nos dice dónde está el avión, que se nos presenta en la pantallita del controlador, que toda esa información y el tratamiento de esa información se pueda licitar de manera que ese trabajo lo lleve a cabo una empresa externa, que no tiene que ser ni siquiera, en el caso de España, española, ¿vale? Entonces, eso al final, dices, bueno, ¿hasta qué punto realmente eso provoca o puede, digamos, es una mejora en la eficiencia? Pues probablemente no supone una mejora en la eficiencia. Ahora, quizá en el futuro, hay un estudio de una arquitectura espacio aéreo que quieren hacer, yo creo que no se llegará nunca a eso, bueno, no se llegará, tardaremos muchos años. No es una mejora en la eficiencia. El tema del, por ejemplo, de intentar soslayar a los estados del proceso de decisión de los objetivos económicos es un error realmente. Desde el punto de vista político te puede dar resultados a corto plazo, pero a largo plazo pasará lo que ha pasado siempre, que es cuando ha habido, digamos, cuando se ha apretado mucho a los proveedores en este sentido, han dejado de invertir y 3 años después hemos tenido un problema de capacidad. Y de hecho, ahora mismo se está repitiendo el tema. ¿Cuál es el problema de la IATA? Yo les entiendo perfectamente. Ellos tienen un problema económico ahora y lo quieren resolver ahora, ¿no? Perdona que hable siempre de economía, pero realmente al final te das cuenta de que... Es un tema económico, sí. Que de hecho a mí me recuerda, y termino con esto, Alfonso, a lo que ha pasado con el sector ferroviario, ¿no? Donde también ha habido muchas decisiones desde Europa que en el fondo van muy ligadas a eso también, ¿no? A estructurar un poco la parte económica del sector del transporte, en este caso ferroviario. A ver, realmente quizá, bueno, yo lo que pienso es que aquí los incentivos, hay que mirar realmente cuál es el incentivo detrás de cualquier manifestación, ¿no? IATA al final es un consorcio formado por empresas privadas. Las empresas privadas, yo lo entiendo perfectamente. Ellos lo que quieren es obtener el mayor beneficio económico y es perfectamente lícito, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que yo llevo yendo a las compañías aéreas. Yo entré en el año 2011 en la responsabilidad que tengo ahora mismo. Y llevo desde entonces, tanto en momentos de subida como de bajada de tráfico, yendo a las compañías aéreas protestar sobre la falta de eficiencia del servicio de navegación aérea, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, que resulta que los costes de Enaire, pongo el ejemplo de Enaire, ¿vale? Estoy hablando de Enaire como empresa. Sí. Del año 2002 al 2018, en términos reales, han bajado un 10,68%. Y el tráfico ha subido en el mismo periodo un 33,47%, dices, ya había una mejora de eficiencia clarísima. Cuando ves las cifras, te das cuenta de que realmente, por ejemplo, la tasa de navegación aérea de España continental, ahora mismo, en términos reales, ¿vale? O sea, en términos nominales están 44, pero si lo miramos en euros del 98, estarían 29,22, ¿vale? Bueno, pues en el año 98 estaba en 47,80. En el año 99 estaba en 43,46. Es la tasa más baja probablemente de toda la historia de navegación aérea. Digo no, la historia por lo menos de los últimos 30 años. Tengo datos desde hace 23 años, ¿vale? Sí. Entonces había una mejora de la eficiencia tremenda. Sin embargo, ¿qué pasa? Yo entiendo su papel. Su papel es intentar disminuir cualquier ítem de coste. Y para ellos es un ítem de coste y quieren, por supuesto, que tenga el menor coste posible, a la vez que, por supuesto, efectivamente, esto no provoque ninguna demora dentro del espacio aéreo. El año pasado, en el año 2019, el objetivo era capacidad, no se hablaba de otra cosa. Cuando llegó la pandemia, los mismos comunicados de las compañías aéreas decían, vamos a olvidarnos de la capacidad. Claro, si no tenemos aviones, vamos a centrarnos en el coste. ¿Por qué? Porque ahora tengo un problema de coste. Pero dentro de 3 años volveremos otra vez a lo mismo. El tema de coste no será un problema, porque las compañías aéreas están ganando dinero y entonces dirán que tenemos un problema de capacidad y nosotros sabremos sabotear nuestro sistema al reducir los costes de manera excesiva. Es que duda cabe, un tema muy complejo que tiene, como estamos escuchando, un componente económico gigante y un tema del que hay muchos puntos de vista diversos, todos sin duda interesantes. Nos hemos referido, por cierto, a ese comunicado de prensa de la IATA que esperamos poder complementar más adelante con una entrevista en la que podamos conocer con más detalle la opinión de las aerolíneas sobre este tema que, como decías, de máxima importancia para la aviación europea del presente y sobre todo de los próximos años, de las próximas décadas, y es un tema del que hemos querido aprender más de la mano de Alfonso Guerrero, secretario de Internacional de USCA, la Unión Sindical de Controladores Aéreos.
así como vicepresidente de ATC-UC, que es la coordinadora de sindicatos europeos de controladores aéreos. Alfonso, ha sido un enorme placer poder aprender contigo, poder saber más sobre este cielo único europeo y poder haber charlado. Muchísimas gracias por todo y seguimos en contacto. Un saludo. Muchísimas gracias, Miquel, por la oportunidad. Gracias. Hasta luego. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Top. Ignition. Allumage. P80. Liftoff. Endeavour, press to ATO, select Zaragoza. Press to ATO, select Zaragoza. En Aerovía miramos al espacio en La Frontera Infinita. Sintonía de La Frontera Infinita, nuestra sección para repasar la actualidad en el ámbito del espacio, donde, como siempre, contamos con la presencia de Juan Pons, de nuestro experto, coronel del Ejército de Tierra en la Reserva y firma habitual de Hispaviación. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Muy buenas, Miquel, aquí estamos despegando hacia arriba. Encantado de saludarte. Tuvimos La Frontera Infinita la semana pasada, nos habían quedado un par de asuntos pendientes que vamos a tratar esta semana en esta edición de La Frontera Infinita, pero esto del espacio no frena, ¿no? Y casi cada día tenemos alguna noticia. Vamos a empezar, si te parece, Juan, por lo más reciente, que es de este mismo fin de semana y que tiene que ver con un monopolio que se acaba, ¿no? Se acaba el monopolio de la NASA, se acaba el monopolio de Estados Unidos sobre la superficie de Marte porque, oh sorpresa, tenemos nuevos vecinos en el planeta rojo, ¿no? Ha llegado China. Bueno, vaya notición. Este fin de semana los chinos acaban de romper el monopolio que Estados Unidos no ejerce sobre el suelo de Marte. Los chinos han hecho descender y posar con éxito sobre la superficie del planeta rojo un módulo de superficie en cuyo interior está un vehículo todoterreno como el Perseverance que a mediados de febrero colocó en Marte la NASA. Así es que ya tiene un compañero, en este caso un compañero chino y para mucho tiempo. Así es que Estados Unidos, que tenía o había colocado en el pasado hasta 8 módulos de superficie sobre Estados Unidos y era el único país que lo hacía, ahora tiene un compañero y precisamente China. Correcto, es China el país que se suma a Estados Unidos como los dos únicos que tienen ahora mismo presencia en Marte. No olvidemos que además de Curiosity, de curiosidad, que lleva ya por allí unos cuantos años, recientemente llegó, y lo hemos venido contando aquí en Aerovía, en La Frontera Infinita, Perseverance, perseverancia, constancia en español, que desplegó, y por cierto aprovecho para corregir una equivocación que cometí aquí en el podcast, Juan, cuando dije que Ingenuity, que es este helicóptero que desplegó Perseverance en Marte, significa ingenuidad. Ahí es un falso amigo y eso me pasa por no hacer la comprobación que debía. Gracias al oyente, por cierto, que nos avisó en una de las plataformas en las que se publica Aerovía, creo que fue en iVoox, que no es ingenuidad, sino que es ingenio, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Así que, Juan, te pregunto, en este caso, el vehículo que ha desplegado China ¿tiene nombre y qué significa? Pues sí, se llama Zhurong, que significa en la antigua mitología china, significa el dios del fuego. Pero muy bien has dicho los rover, los elementos que hay de Estados Unidos. Está, como bien has dicho, el Curiosity, que nada menos que funciona desde agosto del 2012, y InSight, que es un módulo de superficie fijo que está en actividad desde noviembre de 2018. O sea que en este momento hay 4 elementos sobre Marte, 3 de Estados Unidos y 1 chino que todavía no ha empezado su actividad. Lo hará en los próximos días. Casi nada. Pues ahí está ese dios del fuego que parece un nombre apropiado para un planeta que se conoce como el planeta rojo, como Marte. Vamos, si te parece, Juan, a hablar de los temas que nos quedaron pendientes la semana pasada. Recordar a los oyentes que tuvimos La Frontera Infinita hace exactamente 7 días. Estamos ahora
tratando los temas que nos quedaron pendientes en la edición pasada, y uno de ellos, que es de gran importancia para el ámbito del espacio en España, tiene que ver con un congreso internacional que quieren traer a Sevilla. Cuéntanos. Bueno, no es exactamente un congreso, es el congreso, el mayor congreso mundial de astronáutica que se celebrará, que en este año se celebra en Dubái, y que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, ha propuesto que se celebre en el año 2024 en Sevilla. Y bueno, pues ahí está la pelea entre otras candidaturas que existen, y esperemos que salga bien, que ese congreso importante al que asistirán entre 6.000 y 8.000 ingenieros y altos jefes de la astronáutica de todo el mundo, pues esperemos que se reúnan, se congreguen en Sevilla. Uh-huh. Lo decías tú, y me parece muy bien el matiz, no es un congreso, es el congreso, porque es muy importante. Y sobre este tema nos ha hablado un protagonista. ¿Con quién has hablado, Juan? Cuéntanos. Pues mira, he hablado con el Teniente General del Ejército del Aire, José María Salom, que desde diciembre de 2017 es el director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, del INTA, que hay que concretar que el INTA fue creado nada más y nada menos que en el año 42 y es uno de los 7 organismos públicos de investigación existentes en España y el único perteneciente al Ministerio de Defensa. Sus esfuerzos se orientan evidentemente a la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito de la aeronáutica, el espacio, la hidrodinámica y en materias de defensa y seguridad. El INTA, que lo estabas diciendo, Juan, tiene al frente a este Teniente General Salom del Ejército del Aire, que es una persona con gran experiencia en el ámbito, obviamente no solo de la aviación, sino también del espacio. Sí, con anterioridad ocupó un importante cargo en el INTA, con lo cual cuando llega ya conoce perfectamente los pormenores del INTA. Hay que comentar que es piloto de caza y tiene a sus espaldas 3.700 horas de vuelo a los mandos del F-18, del F-5 y de los aviones franceses Mirage F-1 y Mirage 3. Su currículum es impresionante. Resumirlo ya serían 2 páginas. Por ejemplo, ha sido profesor de vuelo de la Escuela de Reactores, jefe de gabinete del jefe de Estado Mayor, jefe del ala 46 en Gando, jefe de la División de Planes del Estado Mayor del Aire, bueno, y jefe del Mando Aéreo de Canarias. Con eso lo resumo muy resumido su currículum. Muy bien, pues justamente el Teniente General Salom nos hablaba de la importancia de este Congreso Internacional de Astronáutica que, repetimos, el INTA quiere traer a España, en concreto a Sevilla, en el año 2024. El Congreso es un evento multidisciplinar que cada año congrega en torno a 6.000 científicos, investigadores y altos cargos del sector, entre los que normalmente se encuentran los máximos responsables de las agencias espaciales de todo el mundo. Con el visto bueno y la total implicación del Ayuntamiento de Sevilla, en el dossier que hemos remitido a finales del mes pasado a la presidenta de la Federación Internacional de Astronáutica, se detallan los auditorios y las salas que brinda el Palacio de Congreso y Exposiciones de Sevilla, FIBES. También hemos querido resaltar que Sevilla ha acogido recientemente importantes eventos aeroespaciales, entre ellos y como más relevante, la cumbre de ministros de la Agencia Espacial Europea, ESA, que tuvo lugar en noviembre de 2019. Además, en ese mismo año, la ciudad ejerció la presidencia de la red de ciudades AREAN y fue la capital europea del sector espacial. Tampoco hemos olvidado destacar la oferta sociocultural de la capital sevillana y su entorno, los logros más relevantes de la industria espacial española, así como la importancia del tejido industrial aeroespacial existente en la ciudad y en la comunidad autónoma de Andalucía, que totalizan 152 empresas, instituciones, universidades y centros tecnológicos. Juan, un tema que puede llamar la atención es que sea el INTA y no un ayuntamiento, por ejemplo, como el de Sevilla, el que propongan el hecho de que el Congreso se traiga a España, ¿no? Bueno, llama la atención porque no se conoce los pormenores del Congreso. Tiene que ser una institución que forme parte del Instituto de Astronáutica el que haga la propuesta, y entonces precisamente la propuesta del INTA está absoluta y totalmente avalada por el Ayuntamiento y por todas las instituciones de Sevilla, sin duda ninguna. De esto te hablaba, Juan, precisamente el director general del INTA, José María Salom. Por la normativa existente, la candidatura para albergar el Congreso debe ser presentada de manera oficial por una organización que sea miembro de la Federación. El INTA es miembro de la Federación Internacional de Astronáutica desde el año 1953
y es uno de los organismos más antiguos de la misma, ya que esta fue fundada en el año 1951. Evidentemente, nuestra propuesta no podría ir sola y por ello cuenta con el visto bueno indispensable del Ayuntamiento de Sevilla, además de estar respaldada por los Ministerios de Ciencia, Innovación y Defensa. También contamos hasta el momento con el apoyo de una veintena de empresas y entidades oficiales y privadas del sector aeroespacial español. Entre las más importantes, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial CEDETI y la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, TEDAE. Más sonidos de nuestro invitado en esta edición de La Frontera Infinita aquí en Aerovía, el teniente general José María Salom, que es el director general del INTA, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que nos hablaba de cuáles son las ciudades que compiten con Sevilla para traerse este Congreso Internacional de Astronáutica en 2024. Sevilla competirá con las ciudades europeas de Budapest en Hungría, Milán en Italia, Sao Paulo en Brasil y Adelaida en Australia. A primera vista, Milán podría ser el más serio competidor, ya que había pugnado para albergar la edición de 2023 y no lo consiguió. La decisión del organismo y la ciudad seleccionada se conocerá a finales de octubre, al concluir el Congreso Internacional de Astronáutica de este año, que se celebrará en Dubái, en Emiratos Árabes. Y sobre los detalles de esta candidatura española para el Congreso Internacional de Astronáutica de 2024 nos hablaba el director general del INTA, el teniente general José María Salom. El lema que hemos elegido es Vida en el espacio, espacio para la vida. Y lo que buscamos es transmitir que los logros que ha conseguido la investigación espacial han contribuido de manera extraordinaria al avance de la sociedad en su conjunto y nos van a permitir preservar mucho mejor nuestro planeta, a la vez que hacerlo más habitable y sostenible. Pues muchísima suerte desde luego al INTA y a esa candidatura para que se celebre en Sevilla. Ojalá lo podamos contar aquí en Aerovía, no solo el proceso de selección y de que al final tengamos buenas noticias para España, sino que además, oye, ojalá, Juan, en 2024 podamos hacer un programa especial, evidentemente en ese congreso y en vivo, ¿no? Ojalá, sí. Tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Tienen que pasar muchas cosas, pero bueno, ojalá sea posible. Desde luego, muchísimas gracias al director general del INTA, a José María Salom, por habernos atendido. Vamos, si te parece, Juan, con un par de noticias más que nos han llamado la atención de estos últimos días. Una que es, creo que relevante, ¿no? Porque hacía casi 12 años que no volaba ningún turista al espacio y esto, bueno, si hay algún multimillonario que nos esté escuchando, pues que lo tenga en cuenta, que se está reactivando la cosa por si alguien tiene ahí algunos ahorros y no sabe qué hacer con ellos. Y tenemos al primer turista espacial japonés que está por salir al espacio este mismo año. Este mismo año, el 8 de diciembre, está programado que Suzaku Maezawa, que es un empresario japonés de comercio electrónico multimillonario y conocido coleccionista de arte, pues nada, coja una cápsula Soyuz, o se monte, mejor dicho, una cápsula Soyuz, y con un compañero, en este caso un productor de cine, pues viaje hasta la Estación Espacial Internacional. 12 años sin presencia de un turista. Te tengo que decir, Miquel, que el motivo de que no haya habido turistas en 12 años también es debido a esas propuestas de Virgin Galactic y otras empresas de hacer vuelos baratos, pero la verdad es que llevamos un montón de años sin que eso se haya hecho realidad. Así es que este multimillonario ha dicho, pues mira, mientras se lo piensan, yo me voy al espacio, y lo hará a finales de año. Uh-huh. Hay que tener en cuenta, Juan, que desde Dennis Tito, que fue el primero que voló en 2001, si no me equivoco, hasta el anterior a este nuevo turista espacial, el último turista espacial que ha habido, que ha conseguido salir al espacio, que fue Guy Laliberté, el canadiense, entre todos más o menos se decía, ¿no?, que el precio iba entre los 20 y 40 millones de dólares, ¿no? Sí, 20 millones de dólares. La compañía que contrata con la agencia espacial rusa es Space Adventures y han habido siete turistas antes que el japonés que va a volar este año. Precisamente, como muy bien has dicho, el último era Guy Laliberté, que es el patrón del conocidísimo y espectacular Circo del Sol. Ese ha sido el último que ha volado al espacio como turista, abonando entre 20 y 40 millones, que se ve que le sobraban. Bueno, vamos a ver si la cosa se vuelve a animar, porque la verdad que en aquellos años, entre 2001 y 2009, como decíamos, 7 turistas espaciales, ha habido ese impasse de casi 12 años. Vamos a ver si la cosa se reanima y quién sabe, tal vez veamos a algún español dentro de unos años también lanzándose al espacio para hacer turismo del caro. Y otra noticia del ámbito del espacio que queríamos destacar tiene que ver con un asteroide y con una sonda que está ya regresando a la Tierra, aunque le va a tomar un tiempo, ¿no, Juan? Cuéntanos. Esto tiene también mucho mérito. La sonda espacial OSIRIS-REx de la NASA
ya está de regreso a Tierra. ¿Pero de dónde viene? Pues viene nada más y nada menos que del asteroide Venus. Es un asteroide en el cual la sonda OSIRIS-REx ha recogido muestras de polvo y que para el 24 de septiembre acaba de partir del asteroide que se encuentra entre Marte y la Tierra, y nada más y nada menos que tiene casi 2 años de viaje, con lo cual aterrizará, está previsto que lo haga en el desierto de Utah para el 24 de septiembre de 2023. Este asteroide, que lo decías, está entre la Tierra y Marte, se llama Bennu. Entre otras cosas es, creo, relevante porque está categorizado como un asteroide peligroso, ¿no? Sí, dices muy bien, Miquel. Y mira que tiene un diámetro de 490 metros, o sea, medio kilómetro, que tampoco es tanto. Es lo que podríamos llamar una enorme piedra volante, pero esa enorme piedra, si cae sobre la Tierra, pues nos destroza. No creas que lleva mucho tiempo descubierta. Se descubrió en el año 99, hace casi nada. Y está considerado un asteroide peligroso, por el cual las distintas agencias espaciales tienen una estrecha vigilancia para ver sus movimientos y que su trayectoria no coincida o no sea trayectoria de choque con la Tierra. Por el momento estamos a salvo. Un asteroide peligroso, lo estabas diciendo, Juan, pero que en todo caso, como estamos viendo, ¿no? La sonda va a tardar más de 2 años en llegar a la Tierra, así que la gente no piense que está aquí al lado porque está bastante lejos. En todo caso, es uno de los cuerpos celestes mejor cartografiados que hay, ¿verdad? Sí. Y lo ha hecho OSIRIS-REx. OSIRIS-REx, que trae 60 gramos de polvo y fragmentos del asteroide, que esa es la importancia, y ha sido cartografiado por esta sonda norteamericana, que lo ha escaneado con un detalle inferior a los 20 centímetros, con lo cual lo que trae a la Tierra es un mapa tridimensional en el que figuran incluso las piedras del tamaño de un puño. Hasta ese grado de detalle ha cartografiado OSIRIS-REx a nuestro asteroide Bennu, que quede muy lejos. Pues con esta noticia termina este repaso extendido, que lo hemos hecho en 2 capítulos, de toda la actualidad en el ámbito del espacio, como siempre, en La Frontera Infinita, con Juan Pons, que es nuestro experto, nuestro hombre del espacio, coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, firma habitual de Hispaviación. Juan, muchísimas gracias y nos escuchamos dentro de unas semanas. Que vaya todo muy bien. Un saludo. A ti, Miquel. Vuelvo para la Tierra. Un abrazo. Un saludo. Llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovia.net, así como en facebook.com/aeroviapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho ya en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como iVoox, Spotify, TuneIn o Apple Podcast, donde sus comentarios y valoraciones nos resultan siempre de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.